Antes de abrir la Escritura, apreciados hermanos, y poder compartir lo que el Señor nos tiene preparado para esta mañana, quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros y podamos orar al Señor. Oremos al Señor. Padre amante, los que somos tus hijos, expresamos nuestro anhelo, nuestro deseo de poder conocer más profundamente lo que tú revelas en tu Escritura inspirada. El deseo es poder cambiar el carácter, la forma, la estructura, poder reflejar lo que Cristo hizo un día en nuestros corazones. El hacernos nueva criatura en Cristo es algo tan solemne, tan primordial. Somos llamados a ser la luz del mundo. Entonces es imperioso, oh Padre Celestial, el poder tener un corazón dócil, un oído atento, de poder dejar el trono del yo a un lado y poder que el Señor transforme nuestro ser de tal manera que aún sin hablar podamos reflejar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Quisiéramos rogarte también por otros lugares en el cual tu pueblo también se reúne con el mismo propósito de abrir tu palabra y poder encontrar en ella lo que tú tienes preparado para nuestros corazones. Rogamos esto, oh Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Les invito a considerar, apreciados hermanos, la epístola a Filemón. Esta epístola tan solo de 25 textos, tan pequeña, pero tan profunda y significativa. Esta está en el Nuevo Testamento. Epístola a Filemón. La página 243, en la mayoría de las Biblias. Vamos a leer, pero antes vamos a hablar un poco de ella. Fíjese que esta epístola a Filemón fue escrita en cautiverio por parte del apóstol Pablo, es decir, cuando estaba en la cárcel en Roma. Y así como escribió la epístola a los Efesios, la epístola a Filipenses y Colosenses, escribió este pequeño esbozo inspirado por el trazo del divino autor a Filemón, su amigo. Dentro del contexto, bien se ha dicho que esta epístola del apóstol Pablo a su amigo y hermano Filemón, fíjese que es de las más hermosas de las epístolas perteneciente a su escrito personal. Fue escrita para recomendar al esclavo que había huido y que ahora volvía a su amo. Y fue escrita con una generosidad característica y un profundo sentido de justicia. Fíjese que el apóstol aquí en esta epístola da sus propias garantías en cuanto a este hombre llamado Onésimo, que era un esclavo que huyó de la casa de Filemón. Y el apóstol se hace responsable él mismo de todo lo que pueda derivarse de las malas acciones de este esclavo, de las malas acciones que este esclavo pudo haber incurrido en la casa de Filemón, del cual huyó posteriormente. El apóstol sabía que la vida de Onésimo había cambiado completamente por la intervención de la gracia divina. De alguna manera, en la providencia de Dios, este esclavo que había huido de la casa de Filemón habitaba en Colosas. De alguna manera, en la providencia divina, este esclavo llegó donde estaba Pablo, prisionero en Roma.
Y es por eso que decimos que el apóstol sabía que la vida de Onésimo había cambiado completamente, porque cuando estuvo con Pablo se convirtió al Señor. Ya no era el Onésimo que había huido de la casa de Filemón, era otro hombre transformado. Por eso el apóstol dice que por la intervención de la gracia divina, Onésimo ya no era el Onésimo que había salido de Colosas. De manera que ahora le escribe y le pide a Filemón que le reciba, pero que le reciba ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe en Cristo. La verdad que, apreciados hermanos, todos somos los onésimos de Dios, ¿verdad? Que algún día salimos de nuestra esclavitud y cuando tocó la gracia de Dios en nuestros corazones, fuimos transformados. Fíjese que en este incidente vemos una impresionante figura de nuestra condición perdida como hombres por la naturaleza y práctica de lo que nosotros somos. Pero además de eso, podemos vislumbrar la actividad de la gracia divina en los corazones de los seres humanos, que puede transformar vidas, cambiar vidas. Fíjese que esto nos hace pensar entonces que el cristianismo no es una religión. No se trata de que yo tenga que cumplir normas para poder ser acepto delante de Dios. El verdadero evangelio no es lo que yo haga para agradar a Dios. El verdadero evangelio es lo que Dios hace en mi vida y transforma mi corazón y yo actúo conforme a su voluntad y precepto. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el evangelio del primer siglo. La praxis cristiana, es decir, la práctica cristiana del primer siglo. Es así entonces que esta epístola nos presenta las grandes verdades concernientes al perdón, y este perdón sobre el terreno de la obra expiatoria de Cristo, aquella muerte de Cristo en la cruz, por los pecados de los hombres, o por mi pecado, podría decir usted, y la aceptación que tenemos en base a esa obra que el Señor hizo en la cruz. La Escritura dice de que si somos creyentes en Cristo, somos justificados en Él. La aceptación de que somos creyentes en el Señor cumple ese texto en que somos aceptos en el amado, como dice en Efesios 1:6. Pero fíjese, apreciados hermanos, que quisiera llamar la atención a la salutación de esta epístola. Y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en esta mañana. Entonces les invito a leer los primeros 3 textos de la epístola a Filemón. Escucha atentamente lo que el Señor dice en su palabra. Filemón, texto 1 al 3. La palabra del Señor dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón, amado, y coadjutor nuestro, y a la amada Apia, y Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.
Es notable entonces el trazo del divino autor, dentro del cual, fíjese que da el énfasis necesario en el lenguaje con que está escrito esta epístola. Y este lenguaje está escrito así para poder resaltar la mayor importancia de algún hecho. Y en efecto, fíjese que el nombre propio o el sustantivo propio, el cual se presenta como un nominativo aquí en esta epístola, donde el predicado se denomina así, nominativo, porque dentro de una proposición o una frase es el elemento que predica más, es decir, es el elemento que proporciona la mayor importancia o información acerca del sujeto. Ese es un trazo gramatical para explicar. Entonces el nombre de Pablo es de gran significación por parte del apóstol que eligió ese nombre para poder identificarse en el ministerio con los gentiles. Fíjese que Pablo en latín significa pequeño. Ciertamente que la connotación de esa palabra pequeño, la connotación que se le da en la Escritura es como el más pequeño o insignificante de los hombres. En este caso, el más pequeño de los apóstoles o el hombre más insignificante de los enviados por Dios. Eso significa Pablo en latín, pequeño, alguien insignificante. Llama la atención de que el apóstol haya tomado ese nombre para sí. Pero como la epístola fue escrita en griego, no olvide que el Antiguo Testamento fue escrito en hebraico, en hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, tenemos que en griego el nombre de Pablo es Paulos. Y la raíz ahí de Paulos en griego es Pau. Y el significado de esa raíz es parar, es detenerse, cesar de hacer algo, acabar, terminar, detenerse, uno que desiste, uno que llega a su fin. Eso es lo que significa la raíz de Paulos en griego, Pau. Y es notable entonces que fue así la vida de Pablo cuando plugo a Dios revelar a su Hijo en él. Ciertamente que él se detuvo, se contuvo y puso final a una vida que llevaba como Saulo. Entonces el aspecto nominativo está en contraposición del nombre que tenía de antes de convertirse Pablo, que era Saulo. Posiblemente se le puso el nombre de Saulo, eludiendo al primer rey de Israel, Saúl, ya que el primer rey de Israel, Saúl, era de la tribu de Benjamín, y Pablo también era de la tribu de Benjamín. Así que posiblemente se le puso el nombre de Saulo, evocando al primer rey de Israel. Pero llama la atención, fíjese, apreciados hermanos, de que Saúl, en hebreo, la raíz, viene de Saal o Sael, y el significado significa inquirir, requerir y demandar. Así que el nombre de Saulo significa el que inquiere, el que requiere, el que demanda. Significa Saulo en hebraico. Y déjeme decirle que esta era la personalidad de Pablo antes de convertirse al Señor, Saulo. Era uno que inquiría, que demandaba y que requería. ¿Qué inquiría y qué demandaba y qué requería?
para él era algo inconcebible de que aquellos que se llamaban del camino y que creían en Jesús y que estos personajes creyeran de que Jesús era el Mesías, el Mesías de Yahvé, el Mesías de Jehová, para él era algo inconcebible. Por lo tanto, pidió cartas e inquiría y requería y demandaba de que aquellos que se llamaban los del camino fuesen eliminados. Y es así como tenemos que en las cartas de la epístola de los de Hechos, ahí en el capítulo 7, en la muerte de Esteban, el cual él estaba totalmente de acuerdo y cuidó las ropas de aquellos que apiedraron a Esteban. Y en el capítulo 8 y 9, si usted lee, él pidió cartas al Sanedrín, a los principales sacerdotes, para poder perseguir la iglesia de aquellos que creían que Jesús era el Mesías. Era un hombre que inquiría, que requería y que demandaba. Esa era la personalidad de Pablo. Pero cuando plugó a él revelar a su Hijo en su corazón, su vida fue transformada. Y dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo. En latín, el más pequeño e insignificante de los enviados de Jesús. O en griego, uno que desiste, uno que puso final a su vida anterior. Es así la obra de Cristo en el corazón de un ser humano. Vidas transformadas, no por hacer cosas, no por cumplir reglas o preceptos, sino porque Dios vino a vivir a su corazón y transformó su ser. En esta era de la gracia, aún es posible esta realidad. Y lo que veremos en esta salutación de esta epístola, veremos hombres transformados por la gracia divina. Un reflejo de la realidad de lo que es el verdadero evangelio en Cristo. Pablo fue el más pequeño e insignificante de entre los hombres, pero el más grande en las manos del Señor. Fíjese que muchas de sus salutaciones en las distintas epístolas que él escribió, podemos encontrar expresiones como Paulos, apóstolos, Cristo Jesús, es decir, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, apóstol es un enviado, Pablo enviado por Cristo. Y Cristo es el Mesías en griego. Así que podríamos decir, el más pequeño de los enviados del Mesías. Y luego aparece el nombre humano del Señor, Jesús. Fíjese que en la mayoría de las epístolas, la palabra Jesucristo en los originales no aparece concatenada el nombre. Está separado el nombre, por lo general aparece como Cristo Jesús, es decir, Cristo Jesús. No aparece el nombre Jesucristo. En nuestra Biblia español aparece concatenado el nombre. El hecho que aparezca aparte da un énfasis mucho más profundo del significado del texto original. En aquellas partes que dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, en el fondo
La presentación que hace el apóstol allí es el más significante de los enviados, del Mesías, de Yahvé. Y luego aparece el nombre humano del Señor, Jesús, que en hebraico es Yeshua. Y Yeshua significa Jehová Salvador o Yahvé Salvador. Así que muchas de las frases del apóstol en distintas epístolas se tendría que entender de esa manera. El más significante o pequeño de los enviados del Mesías de Yahvé, Yahvé Salvador. Pero en otras partes aparece Pablo, esclavo de Dios, en otra salutación. Es decir, Paulo, doulos, Teo. Pero la expresión que encontramos en la salutación aquí en Filemón, leemos en la primera frase, Pablo, prisionero de Jesucristo. En griego diría Paulus, Desmos Cristo Jesús, no está concatenado el nombre de Jesucristo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, uno que dejó de ser y que ahora es prisionero del Mesías y de Jehová Salvador. Y llama la atención aquí el vocablo prisionero, desmos en griego. Fíjese que desmos es un sustantivo cuya raíz es deu, que significa atar. Es decir, entendemos que Pablo está diciendo aquí el más significante de los hombres o uno que dejó de ser y que está atado. Es decir, está prisionero. Pero hay algo más profundo aquí, apreciados hermanos, y tenemos que dilucidarlo. Llama la atención o déjemelo explicarlo de la siguiente manera. Siempre tenemos los adjetivos que son los que califican a los sustantivos. Decimos, por ejemplo, la espada grande de Goliat. O decimos, ¿no es cierto?, la ventana hermosa. Siempre los adjetivos califican y dan cualidades o atributos a un sustantivo. Pero aquí, si usted se fija bien en el texto, la palabra prisionero es un sustantivo. Y un sustantivo está calificando a otro sustantivo. Pablo, prisionero, atado. Gramaticalmente, fíjese, esto se llama una aposición. ¿Qué significa una aposición? Un sustantivo sigue a otro elemento de igual clase y forma una unidad sintáctica. ¿Pero por qué está escrito así? ¿Hay algún error? No. Esto es el énfasis en el texto original. Lo que quiere escribir o manifestar Pablo, que lo escribió en griego, es un énfasis en el texto. Al decir Paulos, Desmos Cristo Jesús, Pablo prisionero, atado en Cristo Jesús, quiere dar un énfasis. ¿Y cuál es el énfasis? De esa manera él quiere manifestar el sentir de que no estaba prisionero por la causa de los judíos, ni estaba prisionero por causa del Imperio Romano. El énfasis gramatical es uno que
que es un prisionero, uno que está atado a las circunstancias y a la soberanía de Dios. Él dejó de ser en sí mismo. Por lo tanto, ahora es un prisionero atado de Cristo Jesús. Es un prisionero a la voluntad y a la soberanía de Cristo. Y el texto, se ve el texto en el griego koiné, este énfasis gramatical. Así parte entonces la epístola, esta pequeña epístola a Filemón, con este gran énfasis, el más significante de los hombres, pero que está atado y prisionero a la soberanía de Cristo y a la economía en la voluntad del Señor Jesús. He ahí los verdaderos creyentes del primer siglo. Ese es el concepto de lo que hay en sus corazones. No de cumplir reglas. Eso es la religión. Sino lo que hay, lo que hace Dios en el corazón y transforma a este ser, los seres humanos. En esta presentación de la salutación, Pablo ahora va a presentar en forma afectiva y en forma espiritual quién le acompaña y a quién está dirigida esta epístola. Analicemos entonces profundamente qué nos revela el texto. El sentir del apóstol hace que trace una descripción afectiva y espiritual en esta salutación, la cual ahora describe a Timoteo. ¿Y qué dice? Kai Timoteo o Adelfos, es decir, y Timoteo, el hermano, está con artículo, ¿eh? Y Timoteo, el hermano. Ese es el trazo en griego. En su salutación, la cual refleja la condición del apóstol en el Señor, adjunta ahora su colaborador más cercano, Timoteo. Timoteos, diríamos en griego. Fíjese que este nombre es un nombre compuesto. Primero es Timo. Fíjese que Timo se desprende del verbo en griego timao, que significa juzgar, un juzgar de valor, hacer un juicio de valor. Es decir, Timo significa estimar, honrar, respetar. Y Teos significa Dios, por supuesto. Como el primer componente es un verbo, entonces tiene un sentido activo en la acción que recae en el segundo verbo. O sea, Timoteo es uno que honra a Dios, uno que estima a Dios, uno que respeta a la persona de Dios. He ahí el reflejo de un convertido en Cristo. ¿Hay esto en tu corazón, estimado amigo o amiga que nos escuchas? No se trata de cumplir reglas. Cuando Dios viene a vivir al corazón, transforma el ser. He aquí un joven, Timoteos. Al convertirse, pasó a ser un ser que honra a Dios, que estima sus palabras y sus preceptos y que respeta
la voluntad de Dios. No es uno que se consume, no es uno que se conduce a su propio parecer o a su propio ideal. Dios vive en su corazón y es el que transformó su ser. He ahí el joven Timoteo. Y aquí volvemos a encontrar un énfasis gramatical, fíjese, en que un sustantivo define la característica de un nombre propio, no un adjetivo. Es decir, lo que gramaticalmente se llama una aposición. Timoteo el hermano, dice la Escritura. Timoteos o Adelfos. Fíjese que es notable entonces la presentación que hace el apóstol a su joven colaborador. Es un hermano. Es el hermano. Esto nos enseña, apreciados hermanos, que debemos tener una tremenda consideración hacia aquellos que están en Cristo, que son nuestros hermanos en la común fe. El hecho que el vocablo hermano, adelfos, aquí está con artículo, es el hermano, expresa que está definido. Es decir, la presentación que hace el apóstol a su colaborador es el hermano. Hay un énfasis allí. Y este es un reconocimiento notable en la vinculación que existe como hijos de Dios. Aquí hay una gran lección para nosotros, en la consideración que debemos tener los unos para con los otros. La consideración que tenemos que tener entre los hermanos en Cristo Jesús. Y eso no significa que no podamos ser corregidos, exhortados entre hermanos, sino también animados, consolados, apreciados. Porque si somos hermanos en Cristo, es porque estamos en Cristo Jesús. El trato, la consideración, la apreciación que el apóstol expresa es un mirar con guantes blancos, por así decirlo, hacia aquel que comparte la común fe. Vuelvo a decir, eso no significa de que no podamos ser exhortados los unos para con los otros. Esto es un recordatorio, apreciados hermanos, que aquel hermano también, la sangre del Señor Jesús es eficaz en él. En la iglesia del Señor no debe haber un clasismo. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido perdonados por la obra del Señor Jesús en la cruz. La misma sangre del Señor Jesús es la que nos limpia de toda maldad a todos. Nuestro aprecio, nuestra consideración, nuestra exhortación que debemos tener entre nosotros siempre debe ser transparente, firme, clara, sin dobleces, sin murmuraciones, cara a cara. El recordatorio de que aquel hermano Timoteo también la sangre de Cristo es eficaz en él. Además, es un recordatorio que también la posición en Cristo de nuestros hermanos también, todos somos coherederos
de las promesas en Cristo Jesús. O Cai Timoteo o Adelfos, y Timoteo el hermano, escribe el apóstol. Fíjese que el texto expresa un complemento indirecto, gramaticalmente en griego se llama un dativo, un complemento indirecto, el cual manifiesta a quién está dirigida esta epístola. Y la epístola está dirigida a Filemón, y el original en griego dice el amado. Aquí en nuestra Biblia en español dice amado, a Filemón amado. En el griego koiné dice a Filemón el amado. Y este es el tercer nombre de importancia que aparece aquí en el texto número 1 de la epístola a Filemón. Fíjese que Filemón es Filemoni en griego. Este nombre tiene su origen en griego y viene de la raíz fileo. Y fileo en griego es amor. Pero no es el amor ágape, sino que es el amor filial. Se entiende como un amor social, un amor de compartir. Lo que podemos deducir que el significado de Filemón es uno que es amable, es afectuoso, es caballeroso. Dice lo que tiene que decir, pero no deja de contestar ninguna de las preguntas que le hace, aunque las respuestas no sean agradables. Es amable, es afectuoso, es caballeroso. No habla mal de los hermanos. En chileno no pela, ¿verdad? Ese era el carácter a quien el apóstol dirige esta epístola. Dirige la epístola a un hermano amable, afectuoso, caballeroso, pero eso no significa que no diga la verdad. Manifiesta así su comportamiento. Fíjese que la calificación que el apóstol hace de su hermano en Cristo y amigo es el amado. To agapeto, el amado. ¿Te acercas así a tus hermanos con ese calificativo? ¿Eres claro, transparente en tus dudas para con los hermanos cuando quieres preguntar? ¿O haces grupos dentro de la iglesia? Con estos sí y con estos no. Olvidando de que todos somos salvos en Cristo. De que la sangre de Cristo nos limpia a todos de toda maldad. De que somos un pueblo en su nombre. La calificación, fíjese, que hace el apóstol Pablo a su hermano es el amado. Uno que aprecia. ¿Tú tienes ese aprecio hacia tus hermanos? El amado, la amada. Fíjese que el amado es un adjetivo que gramaticalmente aquí está en forma atributiva, es decir,
A Filemón se le atribuye a él ese amor ágape, ese amor sufrido, benigno. Ese es el amor del Señor. Un amor que no tiene envidia, un amor que no es jactancioso, que no busca lo suyo propio, que no se irrita, que no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y las palabras más significativas hacia un creyente en Cristo son expresiones de afecto, de confianza, de aprecio. Así debe ser el trato entre los creyentes en el Señor. Y nuestras expresiones deben ser transparentes, no camufladas. No con chanfles, no hacer preguntas con chanfles. Claras, llanas, transparentes, afectuosas, apreciativas. Pablo, uno que dejó de ser en sí mismo, significa en griego, uno que desiste, uno que y en latín significa pequeño, el más insignificante de los hombres. Timoteo, decíamos que significaba uno que honra a Dios, uno que estima a Dios, uno que respeta a Dios. Y Filemón, uno que es amable, uno que es afectuoso, uno que es caballeroso. Eso no significa que hay que decir la verdad cuando corresponde decir la verdad. Pero nosotros los hombres nos equivocamos, apreciados hermanos, hermanas. El Señor era lleno de gracia y de verdad. Nosotros los hombres, en nuestra ceguera y en nuestra carnalidad, aplicamos la verdad cuando había que aplicar la gracia. Y muchas veces aplicamos la gracia cuando había que aplicar la verdad. Así somos los hombres. Somos falibles, no somos infalibles. Aquí el apóstol entonces se dirige a uno que es amable, que es afectuoso, que es caballeroso. Siempre está disponible, siempre atento a contestar todo lo que sus hermanos pregunten o deseen conversar con él. Un hombre dispuesto, el amado. Esa es la característica que hay, que el apóstol da, el amado. Decíamos que amado es un adjetivo en forma atributiva. Hay dos tipos de adjetivos en la Escritura, una predicativa y otra atributiva. La predicativa es lo que se es y la atributiva es lo que se le atribuye a uno. Aquí el amado está en forma atributiva, es decir, la característica que él tiene en su personalidad, dada la transformación que él tuvo desde que Cristo vino a su corazón. Un hombre amado. Fíjese que a Filemón se le atribuye este amor, que es el amor ágape, es decir, un amor sufrido, benigno, que es el amor del Señor. Y ese es el amor que no tiene envidia. Ese amor no es el amor jactancioso. Yo soy mejor que los demás, o sé más que los demás.
no busca lo suyo propio. Es un amor que no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Así entonces el apóstol presenta en esta epístola, en esta salutación, se presenta a sí mismo como uno que dejó de ser, o el más pequeño de los hombres. Presenta a Timoteo, su hijo amado, uno lo presenta como un hombre que honra a Dios, que estima a Dios, que respeta las cosas de Dios. Y dirige a la epístola a Filemón, que viene de la raíz fileo, cuyo significado es uno que es amable, afectuoso, caballeroso, es decir, verdadero. Eso no significa de que el hermano Filemón no diga lo que tenga que decir cuando lo tenga que decir. Pero es amable, es afectuoso, es caballeroso, es asequible, disponible, atento a todos aquellos que le rodean. El calificativo que le da el apóstol es el amado. El amado. La pregunta es clara, ¿verdad? ¿Tengo ese calificativo como creyente en Cristo? ¿Soy un amado en medio del pueblo de Dios? ¿Soy cariñoso, afectuoso, caballeroso en medio del pueblo de Dios? ¿Verdadero? Está aquí nuestro hermano Nadir. Cuando yo era joven y él me hacía clases de vida de Cristo, nos enseñaba al grupo de alumnos ser veraz, aunque uno se perjudique. Ser veraz. No mostrar doble cara. Fíjese qué palabras más significativas entonces el apóstol traza esta epístola. ¿Con qué profundidad, con qué sentimientos? Son palabras más significativas hacia un creyente en Cristo. Son expresiones de afecto, de confianza y de aprecio. Estos son los hombres, apreciados hermanos, que la iglesia de hoy necesita. Estos son los hombres que la iglesia necesita en el día de hoy. Hombres transformados por la obra de Cristo en su corazón. Donde el reflejo sea el Espíritu de Dios y no la carnalidad humana, no el barullo de los conflictos humanos que destruyen, dividen y hacen tropiezo en medio del pueblo de Dios y no son un testimonio para aquellos que nos rodean. Estos son los hombres que la iglesia de hoy necesita, aquellos que se consideran insignificantes, que dejaron de ser en sí mismos, que estiman a Dios y que honran a Dios, que son amables, afectuosos, caballerosos,
que dicen la verdad con veraz, aunque duela. Amados en el Señor, con ese amor incondicional, y que están dispuestos, asequibles a todos los hermanos, y que tienen una consideración, una gran consideración a todo el pueblo de Dios, y más donde ellos se congregan. En este primer texto, entonces, como broche de oro, el apóstol expresa la característica de aquel que estima su alma, a Filemón, porque dice sinergo emón, es decir, un coadjutor nuestro, vale decir, un colaborador nuestro. No solo expresa el afecto, confianza y aprecio a este hombre Filemón tan amable, tan afectuoso, tan caballeroso y tan verdadero, sino que pone el broche de oro a quien dirige esta epístola. Coadjutor nuestro, un colaborador de nosotros. Y esta es la característica reflejada en la persona del hermano Filemón, el cual es un colaborador, es decir, un compañero de trabajo en la presentación del Evangelio. Fíjese que el nombre personal, que es la primera persona en plural aquí, está en genitivo, de nosotros. Y eso manifiesta una pertenencia, un colaborador de nosotros. Y esto es notable en la apreciación del apóstol hacia Filemón. Y es notable lo que el apóstol ve en el hermano Filemón. No es un enemigo. No hay envidias. No hay sutilezas. Es un colaborador de nosotros en Cristo Jesús. Fíjese que hay que observar algo muy importante además. Fíjese que el apóstol no apela a la condición social, ni apela a la condición intelectual que Filemón tenía, sino que lo coloca al mismo nivel que el apóstol tiene en su labor. No olvidemos que la Escritura aquí nos revela de que en la casa de Filemón estaba la iglesia del Señor. Así que Filemón socialmente tendría que haber sido muy acaudalado o muy acomodado económicamente. Tenía sirvientes y esclavos en su casa. De hecho, tenía Onésimo que se escapó. Y para poder dirigir la iglesia del Señor estando en su casa, se me imagina que este matrimonio, donde Filemón era la cabeza de hogar, tiene que haber sido muy activo, levantándose muy temprano en las mañanas para poder limpiar el lugar donde los hermanos venían a reunión, quizás tener un desayuno de aquellos que venían sin desayuno. Un hombre amable, verdadero, afectuoso, pero que manejaba en su casa muchos esclavos. Y llama la atención que en la epístola el apóstol de ninguna manera apela a la condición social ni a la condición intelectual de Filemón, sino lo coloca al mismo nivel que el apóstol tiene delante del Señor. En su labor como creyentes
y predicadores del Evangelio, ¿verdad? Y fíjese que en esta salutación, este pronombre personal también estaría incluyendo a Timoteo. En otras palabras, Pablo no tira las jinetas encima, ¿verdad? Sino que se pone al mismo nivel que Timoteo y que Filemón. Sencillos hermanos en Cristo Jesús. Hombres transformados por la gracia de Dios. Hombres que no viven una religión, sino viven una libertad en Cristo Jesús. Fíjese que estas expresiones, apreciados hermanos, nos hablan de fidelidad, nos hablan de responsabilidad, nos hablan del trato verdadero, cariñoso y apreciativo, pero verdadero, que debe haber entre los hermanos. Nos hablan de la fidelidad y la responsabilidad y el amor en la labor del ministerio en el cual todos participan.